estamos de regreso, agradecemos su compañía. Vamos a seguir conversando ahora con dos nuevos candidatos para esta elección de consejeros constitucionales y los saludamos de inmediato para entrar rápidamente en los temas. Cecilia Cárdenas Reyes, candidata de Renovación Nacional en la lista de Chile Seguro. Bienvenida nuevamente a este espacio porque los dos candidatos que tenemos ya nos habían visitado. Cecilia, gracias por estar aquí. Gracias a ti, igual un gusto poder estar nuevamente en este medio de comunicación y poder conversar y transmitir, digamos, nuestra inquietud hacia la sociedad de nuestra querida región de Magallanes. Y también con nosotros Pablo Bucenius Cornejo, candidato del Partido Socialista de Chile, la lista Unidad para Chile. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos los televidentes. Espero que sea un debate interesante el que podamos brindar con Cecilia. Partamos, los dos son militantes de partido. En el bloque anterior de este programa teníamos a dos independientes, uno fuera de pacto, otro dentro de un pacto, pero independientes, no militan. Y hay una discusión respecto a el sistema político y el rol de los partidos, que hoy día la gente ve con distancia, ve con enojo muchas veces también, hay que decirlo, ¿cierto? ¿Qué plantean sus sectores y ustedes mismos también respecto al sistema político y al rol de los partidos y de la gente en ese sentido, desde esa perspectiva, para la próxima Constitución? Cecilia. Bueno, yo creo que en el fondo lo que hoy día se está planteando de un comienzo con el tema del comité de expertos, de este 5% de representatividad de los partidos, a mí me parece que está dentro de la línea de lo que yo en lo personal esperaría, porque hoy por hoy la ciudadanía está súper cansada. Hemos visto hoy día tristemente que tenemos más de 20 partidos políticos y resulta que eso finalmente hoy día se traduce a que la democracia no es tan así. A ver, en el proceso anterior de la propuesta constitucional anterior, hubieron una serie de candidatos que primero se denominaron independientes. Hoy día cualquier independiente junta una cantidad X de firmas y está ahí. Y vimos que eso le causó mucho daño a nuestro sistema político en la elección de constituyentes en el proceso fracasado. Yo creo que hoy día hay que entregarle herramientas a la ciudadanía y seguridad de que si yo estoy votando por un sector político, por ejemplo, Pablo, que él representa a un sector distinto del mío, es importante, o sea, hoy día poder diferenciar. Se confunde tanto hoy día este tema de la democracia, con tanto partido político que al final la gente pasa a desinformarse más. Yo creo que es bueno cuando se determina un 5% mínimo para que un partido pueda seguir, digamos, existiendo como partido político, que tenga representatividad y que no volvamos a ver tristes espectáculos del pasado, que por ejemplo en el Congreso vimos a un Florcita Motúa con prácticamente 0% de votación y sin embargo se sentó ahí a trabajar y a hacer leyes que yo creo que en el fondo a la mayoría de los chilenos eso no les representaba. 5% para acceder a cargos en el Congreso, ¿cierto? Pablo, desde tu sector, ¿cómo ven este tema? Siendo un partido importante, relevante, histórico, ¿cierto? Pero que hoy día también, de acuerdo a las encuestas, junto a los demás partidos, está bastante por debajo en el cariño de la gente. Sí, digámoslo. Partido con mucha historia, el Partido Socialista acaba de cumplir 90 años, mucha historia y hemos sido partícipes no tan solo del desarrollo y la historia de Chile, sino que también de Magallanes. Tú hablabas del descrédito y un poco la desafección de los ciudadanos con los partidos políticos. Yo creo que es cierto, es indudable que eso hoy día existe. Los principales responsables obviamente son los partidos políticos. Nosotros debemos tener buenos partidos políticos. ¿Por qué son tan necesarios? Porque la experiencia nos ha indicado que en aquellos países donde tenemos sistemas de partidos débiles son más propensos a los populismos, las dictaduras. Desde el año 96 que no existían en el mundo más dictaduras que democracias. Es un dato sumamente alarmante de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Entonces debemos trabajar por una legislación que considere en términos generales el fortalecimiento de los partidos políticos, pero también que tengan elementos de transparencia, probidad, que sean muy importantes. En torno a esta discusión que ha existido en relación a lo sostenido por el Comité de Expertos de fijar un límite, una barrera de entrada al Parlamento de un 5% a nivel nacional, yo creo que lo que está detrás, en definitiva, y interesante, es una mirada de cómo debiese ser el sistema
el sistema de partido, el sistema político en el país. Hoy día tenemos un sistema excesivamente fragmentado. Eso es una realidad, es un hecho, lo decía bien Cecilia, son 21 partidos políticos hoy día que están presentes, tienen figuración en el Parlamento, lo que hace más dificultoso llegar a aprobar leyes. Los ciudadanos muchas veces reclaman por la tardanza, años y años, proyectos de ley que no ven la luz, y eso también tiene que ver con las negociaciones para llevar adelante estos procesos. Entonces, un gobierno que hoy día no tiene mayoría, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric, que no tiene mayoría en ambas cámaras, debe entrar a interlocutar con 21 actores distintos, lo que hace más difícil avanzar en estos procesos y atenta en contra de una eficacia legislativa. Aquí una antigua discusión que debemos privilegiar, gobernanza o bien representatividad, son las discusiones que están detrás de este proyecto. Yo creo que ¿El 5% de barrera les parece un...? A mí no me parece, no, yo no estoy de acuerdo. Creo que es importante, de alguna manera, evitar y tomar acciones correctivas respecto a esta fragmentación, pero me parece que es excesivo lo que ahí se plantea con este 5%. No, yo estoy de acuerdo con el 5% porque tenemos que buscar la manera de que la ciudadanía tiene que sentirse representada. Es un mínimo, porque si tú estás hablando de que si hay inferiores al 5%, vamos a seguir viendo los mismos partidos hoy día que son minoritarios y que se sientan a representar a una ciudadanía que no se siente representada por estos partidos tan pequeños, y en el fondo hoy día no hay que tenerle miedo a la democracia, es tener a los verdaderos representantes de los ciudadanos ahí con un 5%, o sea, por lo menos que sientan ese respaldo de que una cierta cantidad de ciudadanos votó por ese partido para que siga existiendo. A mí me parece que es lo más cercano a ir logrando de alguna manera que el ciudadano común y corriente de a pie se sienta representado por sus políticos en el Parlamento. ¿Y tú, Pablo, planteas cero barrera y otros instrumentos o modificar esa cifra? Yo lo que creo, estoy de acuerdo y comparto esta idea de evitar la fragmentación del sistema político. Creo que le hace mal a la democracia esta fragmentación. Estando de acuerdo en el principio, me parece que la fórmula no es la correcta. Quizás habría que, estoy abierto a la discusión, al debate, que me puedan convencer. Me parece una mala idea, pero yo, si hubiese que aprobar los términos de fijar una barrera de entrada, yo lo fijaría más bajo, sin duda. Pero creo que son otras las herramientas que nosotros debiéramos ocupar. Tradicionalmente lo que se ocupa en esta materia son los sistemas electorales. Esa es la herramienta que se ocupa para inclinarse o por este principio de gobernabilidad o bien por este principio de representatividad. A propósito de temas electorales, se aprobó en el Congreso ya una ley que aclara el tema de la paridad, ¿cierto?, en el Consejo. Eventualmente uno de ustedes podría ser electo y no entrar, y entrar el otro, eventualmente. Es una posibilidad que está por allí. ¿Les parece finalmente que la paridad de género quede consagrada constitucionalmente? Yo creo en la paridad, o sea, por ejemplo, si tú vas a hacer un plebiscito que de entrada haya paridad de género, o sea, a mí me parece que está bien para darle el protagonismo que hoy día también requiere hoy día el ciudadano femenino, ¿cierto? Pero de salida no puede, o sea, ahí estamos atentando contra la democracia, contra la decisión de la ciudadanía. Entonces, no hay que tenerle miedo a quien tiene más votos. Yo creo que hoy día se ha perdido mucho eso de que tenemos de repente ciudadanos, tenemos representantes en el Congreso que no necesariamente llegaron ahí porque tenían más votos. ¿Me entiende? Es por el tema de que hoy día se genera este tema de la paridad. Y yo siempre lo he dicho, no voy a cambiar mi discurso a conveniencia, pero yo creo en la capacidad de las personas. El tema de la paridad para mí no debería existir. O sea, yo creo que si hay una mujer capaz que pueda salir a representar a sus ciudadanos, a sus electores, y tuvo mayoría de votos, a mí me parece que está bien. Pero el tema que haya una garantía de que porque yo soy mujer y Pablo, no sé, pues, o sea, por una cuestión X, yo tuviera que subir porque tuve, ¿me entiendes? Mi lista me lleva a mí y finalmente tú quedas abajo y tú tenías más votación. ¿Me entiendes? No me parece. La democracia no es eso. La democracia hoy día es decidir por quién tiene más votación, porque esa es la decisión del ciudadano común. ¿Es democrática la paridad, Pablo? A ver, lo primero, un comentario. Me parece acertado esta precisión que se hace de lo que estaba en la reforma constitucional que viabilizó este proceso. A mí me costó entender lo que se quería decir. Lo tuve que leer varias veces para entender cómo operaba este mecanismo de corrección que es la elección paritaria de los miembros que van a integrar. Por eso tuvo que aclararlo el Congreso. Y esto es muy reciente. No estaba tan errado. Yo pensé que era un problema de comprensión mío, pero no. Estaba mal redactado y requería una precisión.
Segundo, creo que una de las cosas rescatables de todo este proceso constituyente ha sido precisamente el tema de la paridad. Yo creo que la paridad llegó para quedarse en buena hora. Me parece correcto el criterio, paridad que no tan solo debe ser con los representantes elegidos, sino que también en la composición de los órganos superiores del Estado. Me parece que es muy importante que quede consagrada una nueva Constitución. La Corte Suprema, en el Banco Central. Sí, yo creo que a todo nivel. A todo nivel. Yo creo que hoy día la paridad que llegó para quedarse me parece necesario, tanto paridad de entrada como paridad de salida, a diferencia de lo que plantea Cecilia. Creo que es necesario de manera de asegurar, y creo que este lo voy a hacer más sencillo. Creo que este es uno de los grandes aciertos de todo este proceso que llegó para quedarse. Yo creo, ahí quiero discrepar un poquito, porque, a ver, si nosotros comprendemos bien lo que nosotros recogimos de la ciudadanía, una de las cosas era como que hicimos el loco muchas mujeres que vimos representadas en el proceso fracasado anterior, que se dedicaron a disfrazarse y que no se dedicaron a representar responsablemente a ese ciudadano que lo eligió para que tenga altura de mira, para que trabaje de una manera orientada a trabajar en beneficio de todos los chilenos. No lo vimos. Hoy día se habla de una paridad, pero te recuerdo, Pablo, que en el gobierno hoy día ya se terminó la paridad, ya hoy día pasaron, están asumiendo cargos hoy día también que lo asumían mujeres, y hoy día ya están tomando de vuelta, digamos así, esos cargos que van quedando reemplazando por varones. Entonces la paridad no es tan así, pasa a ser hoy día casi como un discurso nomás, porque en la práctica nunca va a ser así. Y sigo insistiendo, yo creo en la capacidad de las mujeres que sí tienen ese profesionalismo, esa entrega. En mi caso, yo por ejemplo, yo soy dirigente vecinal, pero yo te digo que yo siento que yo, si voy a ir a representar a la ciudadanía, lo voy a hacer con ese compromiso que la ciudadanía me llama, pero no voy a los ciudadanos. Yo digo, los vecinos de la población con los que yo converso me dicen, ¿por qué llegaron? O sea, por una cuestión de paridad vimos representantes ahí que nos dieron el ancho, nos dieron la altura para representarnos como correspondía. Entonces, ahí hay entra responsabilidad también de los partidos de quienes presentan. Por supuesto. Es curioso, sí. es curioso. Yo esperaría que Cecilia hiciera una defensa más férrea de la paridad, me parece. Al contrario, es que yo, a ver, hay que ir siempre en el sentido de que nosotros tenemos que, las mujeres no podemos pasar por sobre las capacidades de los varones. Yo creo en la capacidad del ser humano. Entonces, no es porque tengamos la misma cantidad de mujeres y de hombres y listo, tenemos la brecha, pero por tener un papel que diga que hay una mujer y un hombre. Yo creo que tenemos que ir más allá. Si la sociedad hoy día demanda que esas personas tienen que ser capaces de hacer la pega como corresponde, independiente del género. Yo sí quisiera un acto de justicia, muchas cosas no impactaron un poquito de lo que fue el funcionamiento del órgano constituyente anterior, del proceso anterior, pero eso era por igual, hombres y mujeres, no era que fueran exclusivamente las mujeres. Sí fue... Y lo segundo, yo creo que es evidente que el hecho que no haya mayores mujeres participando de espacios de poder no es por un problema de capacidades, eso sin duda, sino que hay estructuralmente un problema por el cual las mujeres no ocupan los espacios que les corresponden y que debieran ocupar. Entonces, por eso son tan necesarias estas correcciones. Llegará un momento en que lo volvamos a discutir y digamos, mira, ya no es necesario. Hemos superado todas estas barreras que tenían las mujeres de distinto orden. Podríamos conversarlo y dedicarlo a otro programa a eso. Pero hay barreras de distinto orden que hacen que las mujeres no ocupen los lugares que debieran estar ocupando. Entonces, esto es una medida correctiva y me parece importante que así sea. ¿Qué les parece, quienes lo han señalado aquí en este espacio, quienes critican la propuesta que se conoce hasta ahora y la discusión en general respecto a la cantidad de derechos que plantea o que se busca plantear en la Constitución? Considerando la necesidad de financiarlos desde el punto de vista del Estado, para que los derechos sean efectivos, deben ser correctamente y adecuadamente financiados. ¿Qué les ha parecido a ustedes esas críticas que se hacen respecto a una Constitución de derechos? Mejor parte ¿Sí? tú, ahora te doy el espacio, a ver si me da. Tiene el derecho a hablar. Tengo el derecho a hablar, muchas gracias. A ver, sí, esta es una oportunidad para establecer en Chile un Estado social y democrático de derecho. Eso es
lo más importante, si uno lo mira en perspectiva, en relación con la Constitución del 80, que es la que actualmente nos rige, en la Constitución del 80 están muy bien garantizados, están muy robustos lo que son los derechos civiles y políticos, en especial el derecho de propiedad. Pero el pariente pobre, el último vagón de la cola, son los derechos sociales. ¿Y cuáles son esos derechos sociales? Educación, salud, pensiones, vivienda. Estos se han entendido hasta ahora como negocios, tan débilmente consagrado. El mecanismo de protección de estos derechos por esencia, que ha sido el recurso de protección, los protege de mala manera y estableciendo requisitos, si es que lo llega a proteger, estableciendo requisitos que hacen muy difícil que sea eficazmente una herramienta para dar protección a estos derechos. Yo aspiro a que esta Constitución superemos esta lógica de negocios y avancemos en una lógica de derechos garantizados, derechos sociales garantizados para todo y todo. Las constituciones no son mágicas, no van a resolver de la noche a la mañana los problemas que tenemos en educación, en salud, en cada uno de estos ámbitos, pero sí nos indican un norte. Las constituciones son una norma jurídica, por cierto, pero también es un acuerdo social respecto de qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra región, en este caso Magallanes. Entonces, te da un norte para dónde tú te debes apuntar, dónde debes enfocar tus prioridades. En este caso, para mí, esas prioridades deben estar puestas en salud, educación, pensiones y vivienda. ¿No se hace esto de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Aquí hay dos principios que son sumamente importantes tenerlos presentes y que también deben quedar consagrados en la Constitución, que son este principio de progresividad y el segundo de no regresividad. Esos son propios de los derechos humanos, son dos principios propios de los derechos humanos, y siempre hay que tener también muy claras las finanzas públicas, en definitiva, que no exista una situación permanente de déficit fiscal. Eso debe quedar contemplado en la Constitución, pero sí avanzamos en una dirección que es la que como país queremos, y yo creo que esa dirección debe ser necesariamente considerar de mejor forma los derechos sociales. ¿Cecilia? En cierta manera, el Estado Social Democrático de Derecho también yo lo comparto, pero siempre con la participación también de los privados. Yo no soy tan así de que hoy día los derechos sociales como vivienda, salud, pensiones, educación, tengan que ser como se proponía en el proceso anterior, ¿cierto? Que sea todo único, universal y estatal. Yo no creo en eso, yo creo hoy día en la libertad, en la seguridad de poder elegir hoy día mi sistema de salud. Yo soy una persona que yo creo representar a muchos chilenos hoy día con la postura de que yo digo, yo soy de FONASA. El Estado a mí hoy día me financia poder comprar un bono porque me subsidia la atención, yo voy a una clínica privada, yo voy a una consulta privada y me atiendo. Y finalmente estoy descongestionando un sistema de la red pública que seguramente a otro ciudadano que lo necesita más que yo va a ocupar ese espacio y yo no lo voy a ir a colapsar más aún. Yo creo que hoy día Chile todavía no está preparado para tener salud universal, que sea estatal, educación universal, que sea estatal, porque van a existir los colegios públicos y después los 100% pagados. Entonces, nos van con la otra propuesta de que todos los derechos sean garantía solamente del Estado, se pone en riesgo esa libertad de poder elegir libremente dónde quiero yo enviar a educar a mis hijos. Lo mismo pasa con la educación. Y yo lo digo con propiedad porque es por esa razón que se rechazó el texto anterior. Entonces, hay que comprender que las familias chilenas hoy día, si rechazaron, yo fui parte de ese 62% del rechazo, y es justamente porque quedaba muy al debe la libertad de poder elegir en la educación de mis hijos, en la salud, quién administra mis fondos de pensiones. Yo tengo que seguir sintiendo de que como chileno mis ahorros de pensiones son míos y que si son míos tienen que ser de propiedad mía y que cuando yo fallezca yo la pueda dejar heredado, ¿cierto?, a mis hijos, a quien yo quiera, ¿me entiendes? Porque es mi trabajo, no tiene por qué el Estado tomar ese dinero que a mí me costó ahorrar toda una vida. Ese es un debate que se está dando hoy día en la comisión de expertos acerca de la propiedad y la posibilidad de elegir, ¿cierto, Pablo? Por supuesto, nadie puede estar en contra de la libertad. Hoy día en Chile nadie está en contra de la libertad. Lo que sí, yo estoy partidario de una libertad efectiva, de una real posibilidad de elegir. Esa real posibilidad de elegir hoy día no existe. Es solo en el papel, solo la consagra la Constitución del 80, pero en los hechos no existe tal libertad. En educación,
quienes tienen para pagar van a los mejores colegios, estudian, reciben, la mejor educación. No. Es un ejercicio tan básico en materia de salud. Quienes tienen los dineros viajan a Santiago y se evitan la falta de especialistas acá, pues, y las listas de espera. Viajan a Santiago, pero eso lo puede hacer solo el que puede hacerlo, porque tiene los recursos, porque cuenta los recursos. Entonces, una cosa es la libertad en el papel, que es bonito decirlo, y otra cosa es una libertad real. Ya. Para que nosotros tengamos libertad real, también debe haber un componente de equidad y de igualdad que me permita, en definitiva, tener esa posibilidad, pues, de elegir realmente. Y ahí es donde tenemos diferencias con la derecha. Tú dices que no estás de acuerdo. ¿No es real lo que está describiendo Pablo? Yo no estoy de acuerdo con él porque no es real. A ver, entonces, las personas que viajan a Santiago... No, es que tú estás poniendo un ejemplo que va en un extremo. Pero podría dar miles de ejemplos. No, y a mí me gusta el equilibrio. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy una ciudadana común y corriente. Yo me ha costado sacar a mis hijos adelante. No, porque algunos tienen más privilegios que otros, pero porque tuvieron mejores oportunidades, ¿cierto? Claramente. Pero hoy día, yo como madre, tengo la posibilidad de pagar porque el Estado se mete la mano al bolsillo hoy día para que yo pueda darle una educación, descongestionar la red pública de educación, y mi hija hoy día estudia en el Liceo Experimental que depende de la Universidad de Magallanes. Entonces, yo no pago el 100% del arancel. ¿Quién paga? ¿Quién financia el resto? El Estado. ¿A ti te parece malo o es bueno eso? Para mí es bueno porque me da la posibilidad de entregarle de alguna manera y que ella decida, junto con sus padres, por supuesto, dónde quiere estudiar. O sea, no podemos, ese es el término medio. Ahí está, y ¿sabes qué? Ahí está castigando, en cierta medida, a muchos ciudadanos de clase media en Chile, que puede hacer un esfuerzo y puede enviar a su hijo y decidir, yo quiero enviarlo a un colegio particular subvencionado. Perdón, ¿se me permite? Sí. Yo creo que hay un error de concepto, ¿no? O a lo mejor yo no me estoy explicando bien, que también es una posibilidad muy cierta. ¿Uno cree en la libertad de enseñanza? Por supuesto. Debe garantizarse, incluso en la Constitución, la libertad de enseñanza, este derecho de los padres de decidir cuál es el proyecto educativo de los hijos. Y eso no hay ninguna duda, todos estamos de acuerdo con eso. El problema es cómo se concreta ese derecho. Es que tú estás diciendo que es de papel, una discusión. Es de papel. Hasta ahora es de papel. Que es de papel, y yo te estoy demostrando que no es de papel, que es algo que yo estoy viendo. El que puede pagar tiene derecho a una mejor educación, tiene derecho a una mejor salud. Yo no te estoy poniendo el ejemplo de un colegio particular. Te estoy poniendo el ejemplo de muchos colegios particulares subvencionados a los que hoy día las familias de clase media pueden optar. No planteo, y que quede absolutamente claro, uno no plantea el término de la educación privada, ni tampoco la educación subvencionada. Ni siquiera el proceso anterior lo planteaba. En el proceso anterior, el proyecto que finalmente rechazado planteaba la existencia de una educación pública estatal, pero también de establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación, y eso es el cumplimiento de ciertos requisitos. Aquí nadie planteó, ni siquiera en el proceso anterior, la eliminación de la educación privada. No, eso no fue así. Eso fue parte de los mitos y de las fake news que fueron del proceso anterior. Ya, claro. A propósito de derecho de propiedad, les voy a... Bueno, ustedes seguramente lo conocen, pero para que también el público lo conozca, les voy a contar algo que hay aquí y les voy a pedir su opinión. El artículo 27 de la propuesta que se conoce hasta ahora de la Comisión dice que el derecho a propiedad, y lo desarrolla en A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todo ese desarrollo para el derecho a propiedad. Artículo 28, el siguiente. El derecho a la cultura lo desarrolla en A y B. Y se acabó. Ya es un avance, en todo caso, en relación a la Constitución del 80, aunque tenga dos letras. Aunque tenga dos letras, ya es un avance. Si llegan ustedes a ser consejeros y a debatir y a conversar esto. Porque el derecho a la cultura puede ser tan relevante como el derecho a la propiedad, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Yo creo que también el tema de la cultura tiene que... Pero como dice Pablo, es un comienzo. Pero hoy día, ¿qué es lo que más le llama en preocupación al ciudadano? Es justamente el derecho de la propiedad. Y a mí me parece que eso hoy día, el énfasis y la importancia que se le ponga hoy día al derecho a la propiedad en todo aspecto de la palabra es muy importante, porque eso finalmente hoy día es lo que le va a dar la seguridad al ciudadano de que van a ser dueños de sus ahorros previsionales, porque para eso obviamente yo quiero llegar ahí, para garantizar que esos ahorros sigan siendo de los trabajadores que se han ganado y que han ahorrado toda su vida, para que eso se mantenga, porque es fruto del esfuerzo de cada persona que tiene sus ahorros previsionales. Y lo mismo, por ejemplo, el derecho a la propiedad, porque ahí dentro también el tema de
de la vivienda social, que va a ser de propiedad del beneficiario. Y a mí me parece que eso me da seguridad. Yo voy a defender eso, porque en el proceso anterior eso no se garantizaba. Se decía que era de goce universal, y el goce universal no es hablar de propiedad de algo que es tan sensible hoy día para miles y millones de chilenos que están esperando tener su casita propia. Entonces, me parece que el tema de la propiedad está muy bien planteado, de que hayan tantos puntos para desarrollar. Vamos a tener otro trabajo, por supuesto, y obviamente va a estar siempre en sintonía. Pero el tema es equilibrarlo también con otros derechos y otros temas que son importantes. Por supuesto que sí. Yo creo que hoy día a lo mejor hay un exceso de celo a raíz del último proceso constituyente, donde se dijo esto, que le iban a quitar las casas, las pensiones, todas mentiras, todas fakes, que entonces a lo mejor hay mucho celo con colocarlo, resguardar bien el derecho de la propiedad. Yo creo que los términos que está actualmente en la Constitución del 80 son suficientemente garantidas. Está abordado de una manera muy completa. Las viviendas sociales son, claro, a los vecinos hoy día le entregan su título de dominio y tienen propiedad, ¿cierto?, de su vivienda social, y sin embargo la Constitución que nos rige actualmente no habla de la propiedad así tan explícito. Son conceptos que tendríamos que hablar de cada uno de los ámbitos en que rige la propiedad. Yo creo que es interesante hacer reconocimiento a otros tipos de propiedad también. Hay propiedades colectivas también que deberían quedar consagradas en la Constitución. Yo creo que como estaba en la Constitución del 80, en el proceso anterior, la redacción, que era muy similar a la de la Constitución del 80, yo creo que está suficientemente garantizado. Yo no le agregaría más pelo a la sopa. Lo que sí es evidente que era un derecho que estaba desproporcionado, desbalanceado en la Constitución del 80. Por eso es necesario introducir estos otros derechos sociales que son tan importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la cultura. Con la pandemia nos dimos cuenta cuán importante es el acceso a los bienes culturales, a expresiones artísticas. ¿Qué hubiera sido de nosotros si durante la pandemia no hubiéramos tenido acceso a una serie de televisión, no hubiéramos tenido acceso al cine, a las películas, a la música? Sí, pero no es más importante la cultura que la vivienda social, pues no me puedes decir que eso pasa. No me estás entendiendo, Cecilia, pero bueno, lo que digo es que otros derechos también deben estar consagrados, y por supuesto que la cultura debe ocupar un lugar primordial. Durante la pandemia nos hizo más sobrellevadera esta crisis y en materia de salud, entonces yo creo que eso también debe tener un reconocimiento. A lo mejor no el numeral de incisos que habla respecto al derecho de propiedad, pero sí debieran todos los derechos sociales y quedar consagrados de una manera muy robusta, que yo creo que es que en este primer informe del comité de expertos yo creo que era necesario introducir modificaciones. Tú me hablabas de cuántos incisos eran varios incisos, varias letras de la AI. Contar que hay 923 indicaciones, o sea que probablemente puedan aumentar incluso ese número. Bueno, de esas 923 indicaciones son las que ojalá la sacaran a la luz prontamente, porque a mí no me cabe duda que hoy día... ¿Cuáles son las...? No, es que, mira, ¿sabes por qué es importante? Sí. Mira, porque es importante hoy día demostrarle a la ciudadanía cuáles son esas 923 indicaciones, porque ahí vienen de nuevo las verdaderas intenciones que nos presentaron en el proceso fracasado anterior. Entonces, parece que no se ha aprendido nada. Parece que todavía no se ha logrado entender por qué los ciudadanos comunes y corrientes a pie rechazaron, porque también cuando tú dices fueron fake news, mira, por favor. Pero déjame terminar. 923 indicaciones que son de todos los sectores, no es de solo un sector. Después, cuando tengamos que desmenuzarlo, ahí lo vamos, y la responsabilidad va a estar en nosotros en demostrarle a los ciudadanos cómo se está trabajando de cara a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque resulta de que ahora con esta... Pero estas discusiones son públicas, tú puedes acceder a la página... Sí, está bien, pero ¿sabes qué? Lo que hay que entender, y tú dijiste, no, que fueron fake news la campaña del rechazo en el proceso fracasado. No hay que tanto decirlo así, ¿sabes por qué? Porque en el fondo le estamos faltando el respeto a la gente que hoy día tiene la información aquí. Pareciera que no entendiste lo que yo te... Pareciera que no entiendes lo que yo te estoy planteando. Se ganó el rechazo por fake news. Fake news. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho en ningún momento eso. No he dicho en ningún minuto eso. Jamás lo he dicho. Digo que hubo una campaña de prestigio muy grande a través de fake news. ¿Por qué
triunfó el rechazo de una manera tan contundente obedece a múltiples factores y que son tema de debate para mucho debate, mucha conversación. No, yo quiero agradecerles, se nos pasó el tiempo ya, por esta conversación que ha estado muy entretenida, muy profunda. Espero que también la gente la haya sentido así, porque tenemos que estar informados para esta elección. Queda poquito y creo que vamos generando también más conocimiento, conociendo a los candidatos, a las candidatas, para que ustedes puedan votar informados. Un mensaje final para que se despidan y le hagan un comentario a nuestros televidentes, Cecilia. Bueno, desde mi parte van a tener el compromiso desde el primer día de que aquí no van a haber campaña fake news, vamos a hablar de frente a la ciudadanía. No, yo estoy por no poner en riesgo ni la vivienda, ni la educación, ni la salud, ni mi ahorro de pensiones. Va a haber un compromiso real para con la descentralización en Magallanes y, lo más importante, seguridad. Que eso es lo que hoy día nos están pidiendo nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, es tener mayor seguridad, y no solamente cuando estamos hablando de delincuencia, seguridad en todo. Por eso, Cecilia Cárdenas, de Renovación Nacional, Pacto Chile Seguro, van a tener la voz de una mujer que va a representarlos con ese sentido real de como yo he escuchado y como yo he trabajado estos 10 años como dirigente vecinal, conociendo el vocabulario y entendiendo también cuáles son los temores de nuestros vecinos del día a día. Gracias, Pablo. Tu oportunidad. Sí, este nuevo proceso es una oportunidad. Yo invitaría a los vecinos y vecinas, a la ciudadanía, a informarse y participar de este nuevo proceso. No participar significa que las cosas siguen igual. Yo quiero mi país, quiero mi región, pero al mismo tiempo reconozco la existencia de desigualdades, de abuso, de falta de cohesión social. Es necesario avanzar en materia de derechos sociales, que ha sido la materia que hemos discutido gran parte de este debate, avanzar para tener un Chile más justo y más igualitario. También es absolutamente necesario que podamos superar de una vez por todas este tema constitucional. No podemos estar eternamente discutiendo acerca de constituciones. Necesitamos un acuerdo que sea duradero en el tiempo, necesitamos ir con una disposición de mucho diálogo, de mucho entendimiento a este nuevo proceso para que tengamos en definitiva una constitución que nos representa a todos y que sea la constitución de los próximos 50 años para Chile. Así que a informarse y a involucrarse en este proceso. Así es. Muchas gracias a ambos. También gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Próximo capítulo de Magallanes Decide vamos a conversar con nuevos candidatos y candidatas. Que tengan muy buenas noches.